En el capítulo 16 del libro de los Hechos, desde el versículo 6 hasta el final del capítulo, Lucas registra algunos detalles e historias interesantes relacionados con la llegada del Evangelio a la ciudad de Filipos. Él cuenta cómo Pablo tuvo una visión en la noche de un hombre que lo llamaba a Macedonia para pedirle ayuda. Pablo y sus compañeros de trabajo estaban en Galicia y el Espíritu Santo les había prohibido ir a Asia. La visión dejó en claro que iban a ir al oeste, a Europa, para difundir el Evangelio. Cuando llegaron a Filipos, la ciudad principal de Macedonia, salieron a un río el sábado y se encontraron con mujeres que fueron a orar. Una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, se convirtió al Evangelio. Y al convertirse al Evangelio también se convirtió en compañera de trabajo en esa ciudad. Pablo menciona a estas mujeres en su carta a los filipenses, escrita 10 años después. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Lucas continúa contando la historia de una niña poseída por un espíritu maligno que Pablo expulsó en el nombre de Jesucristo. El gerente, quien manillaba, quien tenía a esta niña ganando dinero para él, pensaba que iba a perder la fortuna que estaba consiguiendo y agitó a toda la gente contra Pablo y Silas, quienes fueron llevados ante los magistrados, golpeados y encarcelados. ¿Suena como un mal final? No. Pero es uno de mis favoritos porque Dios siempre tiene una manera de hacer que todo funcione para bien. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas a medianoche en esa prisión? Ellos estaban cantando y Dios los recompensó por alabarlo incluso en estas circunstancias difíciles. Hubo entonces un terremoto que sacudió la prisión, tanto que todos los prisioneros fueron liberados. El carcelero estaba listo para terminar con su vida en un suicidio, pero Pablo lo detuvo. Esa misma noche, el carcelero y su familia se convirtieron y se bautizaron. Y así comenzó la iglesia en Filipo. Diez años después, cuando Pablo escribió su epístola a los filipenses, todavía recordaba y apreciaba los comienzos de la iglesia allí. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no se arrepintió de haber sido golpeado y arrojado a la cárcel, porque condujo a la salvación de almas preciosas. Y qué alentador ha sido el versículo 6 para mí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No se aplica esto también a nosotros como a los filipenses? Le agradezco a Dios que termina el trabajo que ha comenzado en mí. Pablo continúa llamando a los filipenses sus compañeros en defensa del Evangelio. Él les dice cuánto los anhela y los tiene en su corazón. Filipenses 1, versículos del 8 al 10 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hoy en día muchas personas dicen: no me juzguen, incluso cuando obviamente lo están haciendo mal. Pero en estos versículos se nos dice que amor debe incluir un aumento en conocimiento y juicio.
lo que significa que podemos discernir la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto y aprobar cosas que son excelentes, como dice Pablo. Así como los lazos o cadenas de Pablo condujeron a almas salvadas en Filipos, él esperaba que sus lazos en Roma resultaran en más almas salvadas. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Al final de su epístola, Pablo dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Imagínense, incluso la casa de César se estaba convirtiendo al cristianismo. Diría que los lazos de Pablo estaban produciendo mucha fruta. Pablo había tenido suficientes problemas para saber que Dios usa todo para bien, con una condición para nosotros. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La condición es simplemente que no nos avergonzamos de Él, de Dios, y que magnificamos a Cristo, no a nosotros mismos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Hay tantos versos famosos en Filipenses. ¿Recuerdas haber escuchado esto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O quizás este otro. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Otro más. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí te tengo otro. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te animo a leer el contexto de estos versículos. Todos merecen mucha contemplación. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es posible que hayas cantado una canción con estas famosas palabras. Y el texto favorito de mi esposa en toda la Biblia, que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que así sea, hoy y siempre. Dios te bendiga. Amén.